Pero bueno, nos reunimos para celebrar una de las novelas más importantes, ¿no? Los 100 años de una de las novelas más importantes de la historia moderna, que es el Ulises. Y es una novela, estamos todos de acuerdo con eso, ¿verdad? Todos decimos que es una novela. Perfecto, genial. Ahora vamos a cuestionar un poquito eso, pero aparece un día muy particular, el 2 de febrero de 1922. 2 de febrero de 1922, es un año muy particular. Pero 2 de febrero también... 2. Sí. Es el cumpleaños de Joyce. Es de Mayar, es verdad, es de Mayar. 2 de febrero de Mayar. Es verdad. Y de la Chandeleur, se festeja. La novela. Y también es el cumple de Joyce. Él nació el 2 de febrero, pero del 82. Cumplía, en el momento en el cual se edita el Ulises, 40 años. Como regalo de cumpleaños, su editora, Silvia Beach, con Playa, le obsequia la primera edición de Ulises. Hace solamente 2. La primera edición son solamente 2. Una que se da... ¿Qué? 2 volúmenes. 2 volúmenes. Uno que se lo da a Joyce y otro que ella pone en su librería conocidísima, que es Shakespeare and Company, que me encantaría ir alguna vez. Librería que tiene la particularidad de que en París tenía libros en inglés. Entonces era conocidísima por eso, y ella se da a la aventura de ser editora y edita el primer libro de Joyce. Obviamente que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, la locura en la que se estaba metiendo, porque es el libro de Esposo Bestial. Pero además, el 22 no es solamente el año de la edición de esta novela, es también un año que tiene la particularidad en la cual se editan otras cosas que son importantes. Por ejemplo, Miguel. Bueno, en Brasil la semana. Semana de Arte de Sao Paulo, fundamental. No solo en Brasil, ¿no? Con dos María Andrade, Los Andrade, ¿qué hacen después fundamental, más a mediados de la década? ¿no? La Traducir. La antropofagia es lo que es el manifiesto antropofágico, fundamental, porque se basa en lo que es, o la idea que ellos tienen es generar cultura, pero desde nuestras propias raíces. Por ahora no. Por ahora no hemos estado hablando. Tatis, pero vos todavía. Perdón. La cuestión es que es fundamental porque ellos plantean la idea de que debe existir un arte propio. Y tengamos en cuenta que también 1922 es un momento álgido para unos movimientos que hablar ahora que son la vanguardia. Por eso lo vamos a ver ahora en los segundos. ¿Qué? ¿La que dijiste? La vanguardia. Ah, sí. Ahora lo vamos a ver, ahora vamos a ver un poquito de eso. Yo sé que todos saben, pero no importa, yo lo preparé así que se aguanta. Esto es así. Además de eso, además de la Semana del Arte, se edita otro de los libros fundamentales de la historia. Y mundial, pero sobre todo latinoamericano. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna idea? Les doy una pista. El autor es peruano. César Vallejo. ¿Qué libro fundamental de César? Trilce. Libro fundamental porque también es un libro ultra vanguardista, ultra moderno, que tiene la particularidad que destroza la forma clásica de poesía que tenemos nosotros. Yo iba a traer el libro y me olvidé porque hay un par de poemas ahí que me encantan. A mí es algo que me emociona totalmente, me toma el alma completamente. Vallejo para mí es Dios. Lo adoro y adoro ese poema, además que tiene la particularidad que Trilce vendría a ser una mezcla. Tiene varias acepciones, pero a mí la que más me gusta es la que dice que mezcla lo dulce con lo triste. ¿No? Y es precioso poema que además explora lo que son las cosas más comunes, las cosas cotidianas, escenas familiares, etcétera, que a mí me fascina. Pero además de eso, tenemos entre otras cosas un libro argentino, que es de Oliverio Girondo, que se llama 20 poemas para ser leídos en un tranvía. También, metiendo por ahí la pata moderna, un elemento nuevo, nos impone que tenemos que leerlo, y me van a decir ustedes, hay cosa más linda que leer un ómnibus en un viaje de 20 minutos, uno se mete ahí y además se da cuenta que está aprovechando ese tiempo, que si no, uno cuando va manejando, uno dice, el auto no es cómodo, pero cuando uno va manejando, termina perdiendo el tiempo, estresándose, pero en el ómnibus uno lee tranquilamente. Cuando uno supera las ganas de vomitar, que le vienen por el mareo, lo pasa abajo. Hay una pastillita. Dramin. Puedes leer todo tomando Dramin. Yo soy antimedicamento. Tuve un año interesante. Soy antimedicamento. En fin,
La cuestión es que en todo este contexto van a ser justamente, nacen todas estas obras que son magníficas y todo este conjunto de movimientos que son magníficos. Y yo hablé de vanguardia y traje preparado, por supuesto. Esta foto me encanta también, se la quería contar. Esa la Marilyn leyendo Ulises y leyendo muy compenetrada, Sí, está sí. leyendo, por supuesto, lo que vamos a hablar después, que es el monólogo de Molly Bloom. Hoy hablábamos de feministas. Molly Bloom es un personaje magnífico. Estamos hablando de 1922, él lo crea antes. Desde Ella, pobre, por ser rubia, tiene mala prensa, ¿no? Por eso la traje. Muy mala prensa. Ella parece que fuera idiota, era brillante, ¿no? Pero además, claro, rubia y modelo. Tiene todo en contra. Todo, Claro, ela tem a todo. obrigação de ser inteligente. Mas modelo não porque queria, porque ele impunham, ela queria ser atriz, tá? Mas o sistema impunha que ela fosse modelo. Ustedes saben que una de las fotos más famosas de ella, que la habremos visto todos, la de Playboy, la etapa de Playboy, ¿saben cuánto le pagaron por esa foto? Nada, absolutamente nada. Y fue una de las Playboy más vendidas de la historia. Claro, un empresario te va a decir que a ella le sirvió. Claro, sí, hizo publicidad, pero no seas malo. No, claro. Es explotación por explotación. Sin duda, sin duda. Sí, sí. Y justamente hablábamos con una experta del tema de la inteligencia de ella. ¿Cuántos habrán visto esta foto y habrán dicho, si ella puede, Posó, yo también? La cuestión es que, claro, es... No, pero hay una cosa que la marca mucho más. La marca no, la define mejor. Sí. En plena fama, en pleno apogeo de su fama, largó y fue a estudiar al Actor Studio. Y después volvió. Y después trabajó con Laurence Olivier. Es decir, no es todo el mundo que cuando es famoso dice, no, yo voy a parar y voy a estudiar con fulano. No, son pocos. No, es poco. Y fue casada con Arthur Miller, Sí, ¿no? sí, sí. Digo, Si bien que Arthur Miller la trataba medio así, ¿no? Tipo, era fashion andar con ella. claro. Claro, claro. Hay un poema maravilloso, que lo recomiendo absolutamente. El de un clérigo, creo que es. Exacto, ¿Cómo se llama? de Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal. Oda a Marilyn Monroe. Ah, precioso, Que es una cosa- precioso. Bueno, Ernesto Cardenal fue ministro de Cultura de Nicaragua, obispo también. Tuvo un proyecto en Solentiname, una ciudad donde crearon un hospital donde la fitoterapia era con lo que se trataban a los enfermos. No eran enfermos tampoco. O sea, hicieron toda una revolución también hasta en ese tema, ¿no? de la salud. Y bueno, y hizo en ese poema, bueno, es un poema muy dramático porque también cuenta aparentemente los últimos momentos de ella, ¿no? Sí. De ella llamando por teléfono a alguien para que la acudiera. Yo recuerdo ese poema, lo di en el liceo, y recuerdo, sí, justamente que una de las imágenes que más me quedaron del poema es la mano de ella tendida al lado del teléfono descolgado. No recuerdo bien las metáforas, pero sí recuerdo esa imagen que me pegó fuerte. Pero bueno, en fin, también lo último de Marilyn, también vos hablaste del tema de que ella fue a estudiar, el tema de que también era una persona preparada, y me parece que justamente, y esto lo conecto con cómo sigue, el tema de su sensibilidad muchas veces les juega en contra a esas personas, ¿no? Sí. Tener una sensibilidad tan particular, tan presta como a recibir los golpes y a aprehender con H el afuera genera mucho dolor, mucha soledad también. También es un ícono, ¿no? Qué difícil. Ok, pero estábamos hablando de vanguardia y este es un cuadro que define la vanguardia. ¿Qué dijeron si enseguida? ¿Por qué? ¿Qué demuestra este cuadro? ¿Qué les generó a ustedes? Yo la primera vez que lo vi fue increíble la sensación que sentí. Sabemos que este cuadro es de Munch, es de lo que debería ser un post-expresionismo, ¿verdad? Sí, Post-impresionismo, perdón. Post-impresionismo. Y hablamos de que hay cosas muy interesantes. Se Para llama empezar, el grito. ¿de qué? Se llama el grito. Se llama el grito de Munch. Es un arrebato, ¿no? Es un arrebato. ¿Por qué? ¿Qué elementos hay ahí que te hacen pensar? Toda la sinuosidad, ¿Qué pasa con el la personaje? composición del personaje, sí, está todo. ¿Cómo está ese personaje? No es
una figura? clara, No es una figura clara, ¿qué parece? un fantasma, Un fantasma, espectro. una especie de extraterrestre. Tiene la delineación de la figura inclusive contrasta con la baranda que está al lado, que es claramente prismática, geométrica, y él parece, como decía él, un fantasma. Está, para empezar, Pero también tiene que ver con el expresionismo, ¿no? Sí, claro, El sí, expresionismo tiene un poco de eso. Viste que tiene dos figuras que están bastante más Alejadas. geométricas, ¿no? Altas y aparentemente elegantes. Y ese entorno ahí, ese clima, todo también sinuoso, como el personaje. hay varias cosas ahí. La Primero, mirada del personaje está mirando hacia afuera a un lugar que no es al que uno, al observador. Él no te mira, él te mira por acá a algo que está más atrás de ti, ¿no? Un poco aquello que pasa en las meninas. tal cual. Que en realidad lo que nos muestra este cuadro, ustedes lo dijeron muy bien, pero nos muestra alienación, Sí. estar alienado, estar alejado del mundo. Hay desesperación también en esa forma, en esa cara, en ese mundo. Ustedes hablaban del contexto. El contexto parece ser una especie de paralelismo psicocósmico, que es cuando el interior coincide con el exterior. En este caso, tal vez el exterior, no sé, si parece una tarde, ¿verdad? Pero todo el cielo de esa forma pintado parece fuego incluso. Está como bastante extraño ese contexto. Las personas que están Toda esa parte de bordes, lo que vendría a ser, digamos así, el dibujo, si le sacas el color, lo único que está más o menos correctamente dibujado es la baranda. Sí. Pero los bordes de ese arroyo, todo eso, Está todo es muy diseñado. confuso. Sí. Te permite imaginar cualquier cosa, ¿no? Sin duda, sin duda. Munch hizo más de un cuadro así, hay Sí. otro que es más interesante, no lo traje, pero también creo que tiene, es como un pueblo, pero también está completamente deformado, todos muy oscuros, también mirando hacia la nada. La cuestión es que este cuadro es uno de los que funcionan como, lo dijimos, un manifiesto de lo que viene a ser la vanguardia que está comenzando. La vanguardia, no sé cómo la definen ustedes, yo la defino como un movimiento, en realidad, que nuclea diferentes movimientos internos y que lo que busca es romper. Sí. ¿Con qué? Con todo lo clásico, con todo lo que implica el arte clásico, Con todo lo anterior. con todo lo anterior, con el arte del museo, vamos a decir, ¿no? Y busca sobre todo expresar cómo ellos sentían ese mundo de ese momento. Estamos hablando de la modernidad, ¿tá? Que es un periodo histórico bastante interesante, y que lo que muestra sobre todo es alejamiento, alienación respecto al todo, mucho individualismo, las personas sufriendo por dentro, y de alguna manera la vanguardia viene a retratar eso, ¿sí? Y sobre todo a romper, como me decía Gustavo, con todo lo que es lo clásico, con todo lo que es el arte moderno. Este cuadro, si no me recuerdo, es del 88, ¿puede ser? Yo no me acuerdo, pero es de la década del 80, 1880, por ahí. ¿Sí? Sé que es previa a lo que es la vanguardia propiamente dicha. Eso es anterior a la vanguardia, ¿no? Porque Picasso nace en el 88, más o menos. Claro, Picasso, la vanguardia, ¿cómo se llama? Las señoritas de Aviñón, Sí, el traje. es muy posterior. Sí, son de 1908. Sí. Ah, Sí, ese cuadro está como desconectado de todo. Claro. Empezamos a romper con lo que es el Porque de realismo. alguna manera las vanguardias tienen un reconocimiento tácito con el arte oficial, no clásico, con el oficial, porque lo necesita para negarlo. Claro, ni que hablar. Entonces, a ver, hoy, por decir algo, hoy es imposible negar nada. No, claro, es Hoy imposible. te admiten cualquier cosa. En aquella época, ser dijera uno, del contra, como los dadaístas, era muy fácil. Los dadaístas lo único que deseaban es que la gente se levantara y se fuera. Ni que hablar. Esa era la gloria. Si el público se levanta, se va. Sí, sí, tal cual. Y este tipo está antes, ¿no? Ni que hablar. Es increíble. Y los futuristas eran peores, ¿no? Ni que hablar. Bueno, Porque ellos ensalzaban la guerra, el italiano, Claro, Los porque futuristas. le dado por los tanques. claro, pero es que lo que buscaban justamente era, primero que nada, generar escándalo. A romper justamente de alguna manera, generar un golpe, que en una primera instancia es filosófica respecto de las personas y posteriormente se vuelve político y más panfletario. Hacia Bastante 1900. respetable lo de los futuristas. Sí. No, ni que hablar, los futuristas después agarran hacia Mussolini y el fascismo. Sí, sí, se les va un poco la mano. Sí, Pero ¿no? esta es la denuncia, también las dos versiones, los que están
Rusia, lo que está en Italia. Ah, claro, sí, sí, son movimientos diferentes. Yo me estoy refiriendo a los italianos específicamente. Los rusos ¿Cuáles son Que los era rusos? propaganda. eran espectaculares. Era justamente. Después llegó la revolución que ellos apoyaron, les cortó las patas, los tobillos, los codos, todo. Claro. Si tuvieron un periodo muy cortito con Lenin, pero después enseguida pim pam pum, hacer neoclásico. Sí. Pero los rusos eran lo más que las vanguardias europeas. Claro. Sí, claro. Porque aparte abarcaron la arquitectura, abarcaron otras cosas. ¿Qué nombre es este que no me digas? Todos nombres rusos. Todo terminado en Como no. el marketing. Ovsk polaco. Como la É. vodka. Como la letra diferente, yo no sé leer. Bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde está que lo vi recién? Acá está. Una de las obras fundamentales, ¿verdad?, de la vanguardia, pero dadaísta. Ya estamos hablando de la fuente, estamos todos de acuerdo con que es una fuente, preciosa fuente. Hay muchas en los baños de Bolos. Sí. Los mingitores. Ya se había puesto de moda cambiarse el nombre, ¿no? El tipo firma R. Remux. Sí. Sí, lo utiliza como seudónimo. Sí, eso es más viejo que creo que el otro. Es muy, muy viejo. Y bueno, en fin, pero también, acá tenía la otra cosa que le quería mostrar. Esto también es vanguardia, pero en letras, en poesía, los caligramas. Esto es de, se me fue el nombre, poeta chileno, Huidobro, Vicente Huidobro. Y fíjense cómo ya empieza a ver una cosa más cercana a lo que es justamente las ideas políticas, ¿no? Helicóptero, de la muerte, zumba y zumba, dejándonos el cráneo y el esqueleto temblorosos. ¿Cómo olvidar el tameteo de aquellas metralletas tartamudas, arrasando con furia a los francotiradores apostados en las azoteas y los tejados de esos edificios cercanos a la moneda? Memoria, basural de imágenes. ¿Para qué embellecerte escribiendo versos en el aire? Bien interesante este poema de Vicente Huidobro, muy contestatario, muy combativo, ¿no?, frente a una realidad que era violenta. Recordemos que también por ahí la vanguardia se potencia un poco más con lo que es la llegada de la Primera Guerra Mundial. Pero que es fundamental también porque los tipos les cambian totalmente la cabeza. Ustedes imagínense lo que es vivir en ese contexto, esperando o temiendo que una bomba caiga o algo por el estilo. Debe ser bastante feo, ¿no? Bastante complejo. Sí, hay que contar también que la cabeza de la época era diferente, ¿no? Muchos de ellos murieron porque se apuntaron para ir a luchar por su patria, ¿no? Ni que hablar. Los franceses, varios de ellos, Ustedes saben, hoy a nadie se le pasa por la cabeza, por más patriota que sea, no vas a ir a luchar por Uruguay a la guerra. estoy pensando, Onetti, por ejemplo, soy el primero en entrar ese autor. Onetti se había apuntado, por ejemplo, para pelear por la guerra española. Sí. Claro. Y no, finalmente no fue porque estaba más ciego que yo. La quinta columna. Pobre. Bueno, ustedes saben, por ejemplo, lo que significa vanguardia, ¿verdad? ¿De dónde viene vanguardia? No, claro. Avant-garde. ¿De dónde viene la vanguardia? Del ejército. Y la vanguardia es la primera parte del ejército donde están los temerarios. ¿Cuál es la enorme diferencia entre un temerario y un valiente? ¿Quién quiere el 12? ¿Quién se lleva el 12? Un temerario no pensa. El temerario no tiene problema con el miedo. Exacto. ¿Y el valiente? El valiente se La juega. gente tiene miedo, pero va adelante igual. No es el miedo lo que lo detiene. Parecido. El temerario. llega a ser responsable. ¿Quién? El temerario. El temerario es aquel que no mide las consecuencias de sus actos y va hacia adelante con lo que venga. Que venga nomás Goliat, que lo agarro a piñazos, no tengo problema. El que sea. El valiente es el que mide las consecuencias e incluso retroceder requiere valentía. Estos tipos... El temerario como un celote, dijera el otro, ¿no? Claro. Tal cual. Estos artistas eran temerarios. Así como los futuristas, por ejemplo, se tiraban con sus dichos y con su manifiesto y no les importaba nada, de igual manera todos estos tipos se enfrentaban a su contexto y al arte y creaban cosas nuevas sin importarles nada. ¿Ah? O sea, eso es ser vanguardista, eso es romper. Pero hacia 1920 la vanguardia se estaba agotando, porque justamente, ¿qué es lo que tiene la vanguardia? Si no se renueva constantemente, cuando los movimientos quedan fijos, ya está. No son más El problema es que todo el mundo empieza a aceptarte. Me parece bárbaro lo que estás haciendo. Claro, es que el tema era estar justamente en contra de los museos. Yo estoy en contra de la Mona Lisa y de los museos, pero cuando empezamos a meter la fuente del museo, Claro. cuando el cuadro de Picasso empieza a costar
millones de dólares. Humberto Eco tiene una definición muy buena, que es cuando al incendiario, por su manejo del fuego y todo eso, lo nombran jefe bombero. Ya fue, claro. Humberto Eco, Tal cual. Los tipos eran incendiarios. Tal cual. Es que justamente todo ese contexto de cosas. Hablando de vanguardia guardista, que alguien lo sacara fotos, porque esa fue Eso fue una falla del lunes. Sí, Sacaron fotos. no sacamos fotos. Compensação, temos videos preciosos. Claro. Lo otro que te digo a preguntar, ¿esto de qué año me dijiste? Esto no dije año, pero es Vicente Huidobro, no es del 22, es anterior, 1920, si no me recuerdo. Pero ese tipo de cosas sí, el dadaísmo ya no hacía, ¿no? Lo hacía antes Mallarmé. Estamos hablando del siglo XIX. Sí. 19. Mallarmé era una vez. Yo tengo algún librito dadaísta de esos que ellos imprimían con quiebre como Argentina. Hacían libros con formas diferentes y todo eso. Y esto aparece mucho. Y en la semana no del mismo también. Claro. Aparece, ¿no? Dígala, hoy en día es un juego de niños, pero en su momento Sí, rompía todo. sí. Sobre todo porque ponía un doble nivel en el poema. El poema dejaba de ser solamente algo que pertenecía a la voz y pasaba a ser algo escrito y algo dibujado, ¿no? Presentaba una imagen. Es más, pasa a ser un objeto. Como la pintura de Picasso pasan a ser objetos. Claro. La pintura de Picasso pasan a ser un Picasso. Eso no existía antes de Picasso. Claro. Parece mentira, pero... Y entonces esto es lo mismo, ¿no? El libro con ese tipo de poema es un objeto, no alcanza con decirlo. Claro. Eso está buenísimo. Claro, tal cual. Bueno, tomando todo esto, entonces, además le sumamos, entre otras cosas, la presencia del cinematógrafo, que estaba cobrando tremendo auge, y sobre todo estamos hablando de que por ahí, yo no estoy seguro, pero creo que es por ahí que aparece Nosferatu. La Sí, primera claro. película española. Sí. La localidad es posterior a Nosferatu. El expresionismo de alemán. Fritz Lang con Metrópolis. Si la vieron es... ¿Ustedes por casualidad no llegaron a acompañar alguno de los talleres de títeres que hubo acá el año pasado? No. Cuando uno piensa en taller de títeres, uno se imagina un profesor que va a enseñar, ¿viste? No, estás hablando de No. El lado de los títeres con proyección es impresionante. Y me hizo acordar a Nosferatu por el tema del papel, la sombra y la proyección de la luz trasera, ¿no? Sí, tal cual. Es impresionante. Tengo un amigo que hace eso, me encantaría una vez traerlo. El año pasado tuvimos todo el año un taller de títeres de eso, acá en Sala Cultural. Sí. Teníamos un buen grupo, mirá que eran como 20 y poco, casi todos profesores y maestras que estaban encantados con las posibilidades, ¿no? Porque vos tenés que hacerlo, muñeco, después lo manejás de lejos con una varita, entonces lo manejás entre dos y precisás una pantalla y quedás atrás de la pantalla. Entonces, la puesta en escena es muy bonita. Y llama la atención muchísimo. Mucho, el chileno. El teatro negro. Sí, algo de eso. Sí. ¿Chino? ¿Qué cosa? Teatro. Creo que es chino. Chino, ¿no? Creo que es chino, sí. Bueno, nada, a todo este contexto, volviendo a Joyce, ahora sí nos metemos un poquito más en Ulises, vamos a hablar un poquito del contexto de Joyce, porque no es menor. Joyce es irlandés, y como irlandés que es, tiene un contexto que es muy, muy complejo. Estamos hablando de que Irlanda consigue su autonomía a nivel de gobierno recién hacia 1916-17, si no me recuerdo. Entonces Joyce crece en una Irlanda que estaba bajo el Imperio Británico todavía, que estaba peleando por la autonomía. A su vez, a esta guerra se une una guerra ideológica muy importante, una guerra religiosa entre católicos y protestantes. Joyce es católico, la familia de Joyce son católicos y autonomistas, o sea, luchaban a nivel ideológico por esta independencia de Irlanda. Joyce es criado, vos me decías que Molière era criado por los jesuitas, o sea, criado no, educado. Sí. Joyce también. Y esto va a, de alguna manera, formar su cabeza. Le va a imponer una forma de ver el mundo y de hacer introspección al respecto. Por ejemplo, las ideas estéticas de Joyce van de la mano de Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Y esto es fundamental. Ahora después vamos a ver en el texto alguna cosita de esas, pero es muy importante la presencia y la inferencia de los jesuitas en la vida de El Joyce. tomismo. ¿Qué cosa, perdón? El tomismo, exactamente.
San Tomás de Aquino es eso, porque precisaríamos un ciclo de conferencias solo para él. Tal cual. Es un antes y un después en estética y filosofía. Yo tengo apenas una definición de él para un poco definirlo, pero ahora ya voy a eso, no se me apuren. Nada, la cuestión es que crece en una familia bastante pobre, un padre frustrado, como debe ser todo padre, alcohólico, ¿no? También, como si fuera poco, frustrado porque era un cantante de ópera buenísimo, el que querría haber salido, pero finalmente se queda como cobrador de impuestos, emigran bastante en Irlanda, a diferentes ciudades, mucha pobreza, esto lo va a heredar, yo es mucha pobreza también. Y la cuestión es que, crece en ese contexto, va hasta los 20 años, va a vivir en Irlanda, posteriormente va a ir a París, su primer viaje a París, se recibe de licenciado en letras, tiene dos idiomas, italiano y francés, parece que va a ser profesor, pero no quiere, odia dar clases, es lo que más detesta. Entonces se va a París y trabaja de lo que venga, escribiendo para un diario, qué sé yo, casi se muere de hambre, pero algo interesante que pasa en París, y nunca me acuerdo del nombre del libro, yo también que quedar. No lo traje. En serio. Bueno, no lo traje porque no me lo. Acá está. Una de las cosas importantes que le pasa en este viaje a París, el primero, compró, en un viajecito que hace, compró Los laureles cortados, de Eduardo Jardín, la obra que habría de mostrarle las inmensas posibilidades del monólogo interior. Ese es como el primer elemento, el primer contacto que tiene con el monólogo interior. ¿Y por qué es importante esto? Porque es una de las cosas que va a marcar a Ulises, el uso del monólogo interior. Muy bien. ¿Eso de qué año estamos? Estamos hablando de 1902. Finales, diciembre de 1902 es que él va a ir a París, primer viaje a París. Pero no es un viaje muy largo. Y ese libro, de alguna manera, es su referencia también para el tema del monólogo interior. Sí. ¿En qué año? Es muy anterior. Es muy anterior, es del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Es un libro que experimentaba con el monólogo interior, no de manera muy elevada, pero bueno, lo ponía de manifiesto. Y esto era como un punto, como que conoció esa técnica, vamos a decir. Él conocía mucho. Digo porque Stanislavski, el ruso, también utiliza mucho el monólogo interior. Es uno de los precursores del monólogo interior en el teatro. Para sus personajes. Claro. Y de alguna manera también engancha con la literatura de Chekhov, ¿no? Claro. De alguna manera también burguesa, con personajes burgueses, situaciones burguesas. Sí. Genial. Y bueno, en fin, la cuestión es que tiene que volver. No es un viaje muy largo. En 1903, Viernes Santo de 1903, recibe la noticia de que su madre se está muriendo. Y tiene que volver a Irlanda, ¿no? Irlanda es un país que estaba en ese momento subdesarrollado. Algunos críticos van a decir que incluso en esa época era más un país tercermundista que un país de primer mundo. Hace poco. Hace muy poco, ¿no? Sí. Irlanda ha sufrido mucho en realidad, y claro, de ser un país tan pequeño y con todos esos conflictos sociales y con toda esa pobreza y cosas, cambia la cabeza, ¿no? Y uno se siente hasta hermanado, incluso en un país chiquito. Pero bueno, en fin, la cuestión es que tiene que volver, y ahí tiene uno de los grandes quiebres con la religión. La madre le pide que se arrodille y que se confiese, y él dice, no lo voy a hacer. Y a partir de ahí es algo que lo va a marcar para siempre. Es más, en una de las novelas que yo voy a hablar ahora un ratito, que se llama El retrato del artista adolescente, que es una autobiografía, no tiene esta, es autoficción, el personaje tiene este karma que lo sigue constantemente. Yo no me arrodillé para pedir como mi madre me pidió, no cumplí el último deseo de mi madre. Y Edipo ahí atrás dice lo que yo te dije. O sea, está siniestro. Pero bueno, en fin, la cuestión es que gracias a esa vuelta, fundamental esa vuelta, él conoce a la que va a ser el amor de su vida, la muchacha que veíamos antes, Nora Bernal. Nora, que es una muchacha común, una muchacha simple, la conoce, si no mal recuerdo, el 4 de junio, y ella le da la primera cita el 16 de junio. Primera cita, 16 de junio, recuerden esa fecha, fundamental. ¿Por qué? Porque el Ulises es un día, un solo día,
y se desarrolla el 16 de junio de 1904, el mismo día que él conoció a Nora. Fundamental, es como entonces Ulises pasa como una especie de carta de amor. Lo gracioso del caso es que Nora no leía nada, absolutamente nada, no le importaba leer, no entendía nada de lo que escribía su marido, y cuando la editora lo iba a ver, Bueno, a a Joyce, día de hoy su marido no es. a ver, está siendo malo, no es que no sea comprendido, digamos que da la oportunidad de que uno sea lector activo como sería eco, ¿verdad? Sí. En fin, la cuestión es que viene a ser como una especie de carta de amor. De hecho, Nora le decía a la editora Silvia Beach, le decía: mi marido es un vago, estoy rodeada de vagos, está en la cama y escribe todo el día en un cuaderno. Porque él escribía a mano, escribía con cuadernitos muy interesantes. En fin, pero ese año también le pasa algo más, que es fundamental, antes de conocer a Nora. Porque si no me parece un poco terrible. Pero antes de conocer a Nora, un día el tipo iba por el parque, resulta que era una muchacha muy bonita, ¿y qué hace? Lo que se hacía cuando era políticamente correcto, ¿no? La piropea. Hoy en día es políticamente incorrecto, hoy se lleva una paliza. Pero bueno. Hoy se llama acoso. Pero la paliza se la llevó igual. ¿Qué? Que la paliza se la llevó igual. Exactamente, porque no se dio cuenta que venía con el novio de la muchacha. Así que le dio una buena paliza. Ay, qué horror. Y yo, todo roto, es ayudado por un vecino que no recuerdo el nombre, pero sé que era judío y que tenía la particularidad de que tenía una esposa que lo engañaba y todos sabían. Pensaban que era medio cascarrabias, pero el tipo no solamente lo ayuda, sino que lo lleva hasta la casa, lo ayuda a que quede bien, qué sé yo. Y ahí a él se le ocurre el argumento de lo que va a ser Ulises. Primero como cuento, pero después pasa a ser novela. Es dublineses, ¿no? No. Eso va a ser, piensa ponerlo en dublineses, Pensaba ponerlo en dublineses. pero No lo hace efectivamente. exacto, pasa a ser parte de Ulises, o sea, es Ulises. Es un hombre, un judío, que tiene esta particularidad de que la mujer lo engaña, todos saben, y él sabe que la mujer lo engaña, pero nada, vive su vida intentando olvidar ese hecho. Ahora voy a comentar bien el argumento, pero no importa. Esto es como el pie inicial, el puntapié inicial que va a dar lugar a que él escriba eso, ¿no? Pasa el tiempo, Joyce vuelve a irse con Nora, ahora sí, 1904, creo que se van a finales de 1904, vuelven a París, primero antes de París a Zúrich, pasan por varios lugares, muchísima pobreza, no le queda otra que dar clase, pasa por ese martirio, pobre hombre. Pero tenía recursos. No los tenía, en realidad si No, digo, el recurso de dar clase, y si vos no hiciste profesorado, ¿qué pasa? Pobre hombre, ¿no? Y como si fuera poco, bueno, por suerte Ezra Pound le consigue una beca que le empieza a pagar el gobierno de Suiza y más o menos lo mantienen, pero bastante pobreza igual. Tiene su primer hijo, tiene su segunda hija con tanta pobreza que la tiene en un hospital de indigentes. A ese extremo llegan. Después la hija incluso va a tener problemas cuando la hija más grande que tiene esta demencia y es bastante complejo para él, un factor que lo golpea mucho. Marx sabía mucho de eso. ¿Qué quiere? Marx. Sí, todos los hijos de Marx morían de hambre porque quería dictar los libros. Escribía. Los hijos de la mujer se morían de hambre y se lo bancaba y seguía siendo hijo. Y bueno, se murió la cara. No sé si ustedes vieron Marx en Soho. No. Marx en Soho es una obra que supuestamente Marx aparece en nuestro siglo, en nuestra época, traído de la tumba. Sí, con César Troncoso. Con César Cosa Troncoso. que se presentó acá Aquí, en no Teatro Nos Municipal. vivirá hace unos años, 2 años. 3. Más. Hace más. Sí, más. 2016. Hay dos particularidades respecto a la puesta en escena con César. La primera es que en realidad de la obra, hay una parte de la obra dice el marxismo está bien, lo que está mal del marxismo son los marxistas. Que es muy interesante. Y después lo otro que es que le pasó a César Troncoso fue que en una de las representaciones estaba hablando y se queda sin discurso, se olvida de la letra. Entonces agarra y queda duro y agarra y estaban bien actores en el público y uno le grita: che César, ¿querés que te pase letra? No, no sale de personaje, sale de escena, vuelve con el libreto y sigue la obra con el libreto, ¿no? Pero qué horrible que te pase eso. Pero bueno, lo llevo bien. En fin, no lo dije, pero también marxismo y otra cosa, y psicología, freudismo, estaban muy en boga en esa época. Todo junto, claro. Ayudan mucho a lo que es después el Ulises. Pero bueno, en fin, estábamos en que ellos van a Zúrich, qué sé yo, hasta en 1914 edita por primera vez Dublineses.
Había editado cuentos sueltos en revistas, pero por fin lo edita como un libro. ¿Por qué es importante Dublineses? Yo les recomendaría a ustedes que si no leyeron el Ulises o que si lo empezaron a leer y lo dejaron, lean Dublineses. Es un librazo. ¿Por qué? Primero que nada porque es convencional. ¿tá? Se puede leer y uno disfruta mucho de la lectura porque son personajes tremendos, son cuentos que lo dejan a uno como con esa sensación de ¿qué es lo que acabo de leer? Y uno vuelve a sentarse a leer. Hay dos cuentos que son magníficos. Uno que es Los Muertos. Los Muertos es tremendo y tiene un par de citas que después van a aparecer en el Ulises. Y por otro lado hay otro que no me recuerdo cómo se llama, pero es un tipo que desea ser escritor, pero nunca se va de su ciudad. Se casa, tiene hijos y tiene una vida familiar. Y se encuentra con un amigo que sí hizo una vida y hoy en día es famoso como periodista, y uno nota la envidia que le tiene y cómo desperdició su vida con una familia, con hijos, en presencia de la peor de las mentiras. ¿Cuál es la peor mentira de la humanidad? El amor. Esa cosa asquerosa que nos hace perder nuestra vida. Te amo, mi cielo. Ok, en fin. La cuestión es que escribe Dublineses y Dublineses tiene esa particularidad. Yo digo que hay una evolución, que hay una evolución en la narrativa de Joyce hasta llegar a su último libro que es Finnegan's Wake. De ese libro convencional, sencillo y de fácil lectura, pasamos a un segundo libro que ya implica otra cosa, que es este, que tengo acá, traje, si no me recuerdo, a ver, está. No, bueno, en fin, había perdido la tapa de la primera edición, pero bueno, ahora después vamos a eso. El retrato del artista adolescente. Y esto es una autobiografía, ¿tá? Es autoficción, es el primero en hacer autoficción, no es el primero en realidad, hay unos cuantos, pero hace autoficción acá, este libro de 1916, y en él se cuenta todo lo que es la primera etapa vital de Joyce, ¿sí? El personaje principal, bueno, para empezar ya de por sí, el título en particular, cuando hablamos de retrato, hay el artista adolescente, pero en inglés es el retrato del joven artista o el retrato del artista adolescente. Y cuando hablamos de retrato, por lo general pensamos en... sí, el retrato de Dorian Day. Pensamos en pinturas, ¿verdad? Pero pensamos en pinturas, sí, ese libro está genial, me encanta mucho. Pero, en fin, la cuestión es que pensamos en pintura. Y el retrato, en este caso, en literatura, se forma por dos descripciones. La descripción física y la descripción psicológica del personaje. En este libro no hay física, pero nos damos cuenta de que es un personaje débil, que le hacen bullying en la escuela, que pasa por la escuela jesuita y que la pasa muy mal, con mucho miedo a los que son sus maestros, sus profesores. Y lo que sí vemos es su pensamiento reflejado completamente. Este libro funciona como una especie de introspección y al mismo tiempo como ensayo, porque ahí él va a hablar, entre otras cosas, de sus ideas tomistas sobre el arte. Entonces, pero además de su crisis religiosa, de su relación con su padre, de todo ese conflicto de cosas, bueno, de su relación con las mujeres también, que es bastante peculiar. Él en algún momento es completamente religioso, después conoce el mundo de la prostitución, comienza a vivirlo, pero todo esto está contado en este libro, ¿no? Se lee muy lindo, está muy bueno, ¿no? La verdad que este es muy disfrutable. También yo les diría, Dublineses primero, el retrato del artista adolescente y después empieza. Y después que se va por las prostitutas, que tiene ese mundo así, se siente muy culpable, vuelve del todo a la religión y finalmente rompe completamente. Aquí está contado el hecho de con la madre. Yo les quería leer de acá una descripción que él hace, ¿no?, cuando empezó justamente con su idea de estética atomista, ¿no? Y es una descripción de una muchacha que me la pasó Michelle, en realidad yo no la recordaba, me la pasó Michelle, que está en el libro Historia de la Belleza de Humberto Eco. Sí. Entonces dice así. En este libro, si ya lo tenemos acá, está bueno que Libro también no, muy contacto interesante. visual con... Está muy bueno. Cualquiera de los dos, ¿no? La belleza o historia de la fealdad, que también está muy bien. La historia de la fealdad también. Sí. Hay una foto mía por ahí, sí, por ahí. Una muchacha estaba ante él, en medio de la corriente, mirando sola y tranquila mar afuera. Parecía que un arte mágico le diera la apariencia de un ave de mar bella y extraña. Sus piernas desnudas y largas eran esbeltas como las de la grulla y sin mancha, salvo allí donde el rastro esmeralda de un alga de mar se había quedado prendido como un signo sobre la carne. Los muslos, más llenos y suaves matices de marfil, estaban desnudos casi hasta la cadera, donde las puntillas blancas de los pantalones fingían un juego de plumaje suave y blanco.
La falda de una azul pizarra la llevaba despreocupadamente recogida hasta la cintura y por detrás colgaba como la cola de una paloma. Su pecho era como el de un ave, liso y delicado y liso como el de una paloma de plumaje oscuro. Pero el largo cabello rubio era el de una niña, y de niña, y sellado con el prodigio de la belleza mortal su rostro. Estaba sola e inmóvil mirando mar adentro, y cuando sintió la presencia y la adoración de los ojos de Stephen, los suyos se volvieron hacia él, soportando tranquilamente aquella mirada, ni vergonzosos ni provocativos. Es preciosa esta descripción que hace de ella, una descripción no exenta de belleza, con comparaciones naturales, pero al mismo tiempo resaltando que hay algún elemento que apunta a la mugre, como por ejemplo los pedazos de alga que se le iban pegando en las piernas. Yo les quería leer... ¿Qué cosa? Perdón, Michelle. Claro, bueno, ni que hablar. Yo les quería leer el concepto de belleza en Tomás de Aquino, ¿no? Y dice así: detengámonos en la belleza. Tomás distingue dos posibilidades de describirla. La primera es la experiencia de lo bello. La segunda es la belleza misma. Es hermoso lo que se conoce causando gozo, tanto lo que se halla en los entes independientes y anterior a la actividad humana, como la belleza del arte en tanto consecuencia de la actividad humana, ya del artífice que la produce, ya del espectador que la reproduce. Dos requisitos de lo bello. Lo bello es un conocimiento, pero es un conocimiento que da placer, agrada, causa gozo. No es entonces un conocimiento discursivo ni laborioso, sino intuitivo, libre de todo esfuerzo, abstracción, sin trabajo ni esfuerzo. Entonces la belleza pasa a ser algo intuitivo, algo que conocemos específicamente por el instinto, porque está ahí, porque la vemos y nos resulta bello. Esto es un poco lo que aparece en ese... ¿Por los sentidos entonces? ¿Qué cosa? Claro, es totalmente sensorial. Y obviamente estamos hablando de Tomás de Aquino, pensamiento medieval. Dios es el que genera el bello, ¿verdad? Claro. Está en el centro. Claro. Hay otro punto fundamental. Es más, aquello de que la belleza es el toque de Dios. Claro. ¿No? En la palabra diseño está eso, ¿no? La señal de Dios sobre algo. Entonces, hay un libro que se llama La Rearquitectura, donde el autor, que es uno de los primeros libros así grandes de literatura que existe, define la belleza de esa manera, ¿no? Porque tenía que encontrar una manera para atarlo a Dios. Si no lo ataba a Dios, no iba a tener sentido el discurso. Claro. Y entonces ahí plantea eso, de que las cosas bellas son aquellas que tienen el toque de Dios. Claro. Pero después se armaban una rosca terrible, ¿no? No sé si es en el libro de Eco o en la novela de La Rosa, cuando ellos van y pasan por un arroyo. Es la novela. Y están las mujeres desnudas bañándose en el río, y él le plantea que es aquello tan bello. Nunca había visto una mujer primero bañándose. Claro. Y cuando le explica que eran diablos, el tipo sufre. Se da con el látigo después, justamente por eso. Esa cuestión intuitiva lo lleva, ¿no? Después ya es el gran problema de la Edad Media era la contemplación, era peligrosísima la contemplación. Otra novela que merecería su discusión, ¿no? Sí. Y la película a la altura. Muy buen video. Sí, bueno, otras cosas más que iba a aprender respecto a la belleza también. Estamos hablando del pensamiento medieval. Existe siempre un orden, un cosmos. Es fundamental para estos tipos que se ponga un orden, que no es un orden piramidal, con Dios en la punta y lo demás. Pero Dios genera ese orden y ese cosmos que es necesario para comenzar a pensar, ¿no? Esto es algo que va a continuar en la cabeza de ellos. Si lo vamos a ver, si viene el Ulises, ustedes dirán, ¿orden dónde? Les juro que hay un orden, hay una estructura y que es tremendamente pensada y reflexionada. Humberto Eco, en un librito que se llama Las Poéticas de Joyce, va a decir esto, que tanto el pensamiento tomista como lo que es el pensamiento medieval están presentes siempre en Joyce, son fundamentales para su forma de escribir. Correcto. Perdón, hay una colocación que hace Eco en relación a Santo Tomás de Aquino, donde él defiende que Santo Tomás de Aquino
pertenece a un tiempo anterior, filosóficamente, y él no da el paso hacia lo que somos hoy. Él queda sentado en el muro. Entonces Humberto Eco defiende la importancia que tenía en ese momento sentarse en el muro, porque sentarse en el muro era un riesgo grande. Claro. Viene uno y Savonarola va y le prende fuego. Acá es muy... Pero claro, tenía suficiente autoridad como para que respetaran que él estaba diciendo que estaba bueno sentarse en el muro y Claro. que las cosas cambian, ¿no? Y introduce el pensamiento. Él es el gran introductor del pensamiento, ¿no? Claro. Qué interesante lo que me estás diciendo, porque justo es otra cita que iba a leer, justamente algo que hace Joyce es poner en boca del personaje pensamientos o reflexiones a partir de Tomás de Aquino. Pero Tomás de Aquino dijo esto. Entonces, como que, claro, él dice cualquier cosa y hace que los demás no lo puedan, le tienen como necesita autoridad. Como para La no- autoridad se mata aquí, ¿no? Claro. El doctor. No les dije algo fundamental. El nombre del personaje principal de esta novela es Esteban Dédalus. Esteban Dédalus. Esteban no es un nombre cualquiera. Esteban es por el primer mártir cristiano. Sí, San Esteban. Y Dédalus, ¿recuerdan a Dédalus de casualidad? Sí, me suena de... ¿Te suena? No. Juan Dédalo vive acá en Argentina. No, Dédalo es un personaje de la mitología. Vos me dijiste que sí. ¿El laberinto de esa historia? El del laberinto. Ah, está. Tenía la particularidad de que era ingeniero y artífice al mismo tiempo, era inventor. Y en algún momento le mandan al sobrino para que se una prenda con él, pero el sobrino era una luz. Entonces a él le da mucha envidia eso, y un día le dice, che, vamos al Monte Olimpo, quiero llevarte a mirar la vista. Y cuando dice, oh, qué lindo, ¡pah!, lo empuja y lo mata. A esto lo destierran, y ahí es cuando llega a conocer al rey Minos. Y después tenemos lo de la vaca, que es terrible, ¿no? Todos conocemos la historia, ¿verdad? La vaca. Lo de la... es terrible esa historia. En fin, ¿qué pasó? Minos tenía una esposa, Poseidón se enoja con Minos, no recuerdo por qué. La cuestión es que le hace que la esposa de Minos se enamore de un toro. Ah, ¿Y qué le pide la esposa de Minos a Dédalo? Haceme una vaca, un armazón de madera para que yo pueda estar con el toro. Y de ahí nace el Minotauro. Es pobre Minos, ¿no? En fin. Sí. Y además, Dédalo es el que hace, como decías vos, el laberinto. No es menor, teniendo en cuenta que esto es un laberinto. Literalmente. ¿No? En el caso del laberinto del Minotauro, no se lo consideró un laberinto, digamos, verdadero, porque es un laberinto tridimensional, ¿no? Que está allí hasta el día de hoy. Lo que queda, los laberintos posteriores son todos planos, ¿no? Planos. Claro. Bien. Nada, les quería leer un poquitito también de lo que es la reflexión de este hombre, ¿no? De Esteban Dédalus. Dice así: cuando se le cansaba la mente de rebuscar la esencia de la belleza entre las obras espectrales de Aristóteles o Jorel de Aquino, se volvía a menudo en busca de placer a las canciones de los poetas de la época de Isabel. Su espíritu, como un monje escéptico, gustaba de detenerse en la sombra bajo los ventanales de aquella época para oír la grave y burlona música de los tañedores de la U o las sonoras carcajadas de las musas del partido, hasta que una risotada demasiado plebeya o una frase oxidada con el tiempo, llena de un pundonor añejo y falso, herían su orgullo monástico y le hacían apartarse de su escondite. Toda aquella ciencia con la que suponían que él llenaba sus horas y que le había apartado de sus camaradas de juventud, se reducía a un almacén de máximas de la poética y la psicología de Aristóteles y a una sinopsis filosófica de la escolástica de Tomás. Su pensamiento era como un crepúsculo de duda y de desconfianza propia, alumbrado acá y allá por relámpagos de la intuición, pero relámpagos de tan diáfana claridad que en aquellos instantes el mundo se deshacía bajo sus pies como si hubiera sido consumido por el fuego. Y esto ya habla de lo que era el conflicto que tenía internamente. Y lo último que les quería leer también es interesante porque acá ya pone de manifiesto lo que es cómo le pesa la historia de Irlanda a este hombre, cómo le empieza a molestar esa historia. Va a decir en el Ulises, que por acá, acá la historia, como señala, esto es de un librito de Eagleton, de Thomas Eagleton, una introducción a la novela inglesa. Dice, la historia, como señala espléndidamente Stephen Dédalus en Ulises, el otro, constituye una pesadilla de la que trata de despertar.
y el arte sería, por así decirlo, el despertador que lo llevará a la vigilia. Y me parece interesante esa cita porque en realidad, ¿cuál es la función del arte? Para mí la función del arte es justamente golpear, despertar a las personas, hacerles entender que el mundo en el que viven, o por lo menos reflejar algo del mundo en el que viven para que ellos actúen, hagan algo, ¿sí? En fin, les leo lo último que le va a decir Esteban Dedalus en casi al final de la novela a un amigo. Dice: mira, Cranley, me has preguntado qué es lo que haría y qué es lo que no haría. Te voy a decir lo que haré y lo que no haré. No serviré por más tiempo a aquello en lo que no creo, llámese mi hogar, mi patria o mi religión, y trataré de expresarme de algún modo en vida y arte tan libremente como me sea posible, tan plenamente como me sea posible, usando para mi defensa las solas armas que me permito usar: silencio, destierro y astucia. 3 palabritas que sin duda van a ser parte de su futuro, ¿no? Parte de lo que va a ser a futuro. Pero bueno, se los recomiendo. Librazo muy interesante, además de fácil lectura, muy entretenido y muy profundo, sobre todo muy profundo. Pero ahora sí, vamos a meternos en este ratito, media hora para ti, capaz que algún minuto más para Tati. Solo un minuto más. No mucho más. Técnicamente es el co-conferencista. ¿Eh? De Tati. Ah, sí, te robó el lugar completamente. Claro, no Porque puede. Silvia es sería la trabajadora del día, porque siempre llega a las conferencias, es la primera. No soy como la en el primera, McDonald's. soy la que llegó y no Como en el ahora. McDonald's, ¿no? Y Tati sería el co. El coro de la tragedia. Bueno, bien. Pero una cosa que te quería preguntar lo siguiente, porque, bueno, tal vez venga ahora. Sí, no, pero hay 2 personajes, Sí. ¿verdad? ¿En dónde? Deja. En el Ulises. Yo diría más acertadamente, hay tres protagonistas. 3 protagonistas. Personajes hay Una infinidad. muchos. Muchos. Pero protagonistas entonces sean 3. 3. Ajá. Dédalus. Esteban Dedalus, Leopold Bloom Ajá. y Molly Bloom. Y una mujer de. Exacto, la esposa. Voy a hacer antes un pequeño apunte. Primero que nada, el libro se edita en 1922, como les decía hoy, cumpleaños de George. Pero hay algo antes. Él lo empieza a editar anteriormente por panfletos, en revistas, en diarios, lo cual lo lleva a millones de conflictos. De 1918 lo empieza a editar, pero esto lo empieza a llevar conflicto tras conflicto. Primero que nada, en Inglaterra se multaba a los editores que editaran cosas obscenas. Ahora les voy a leer un pasaje que los voy a hacer ruborizar. Tengo que enseñar a marcar todos, ¿sí? Se los prometo. Eso primero que nada. En Estados Unidos, por suerte, gracias a Dios, siempre existen sociedades de señoras ociosas o señores ociosos también, ¿por qué no?, que se encargan de cuidar las buenas costumbres sociales. Claro, señora de Santana. Entonces, por suerte, prohibieron rotundamente, hicieron una quema de libros y prohibieron rotundamente que algo tan obsceno, asqueroso y espantoso saliera a la luz, ¿no? Porque, entre otras cosas, el personaje va al baño. Es horrible, eso nunca lo vimos y lo vemos hacer también. Una cosa espantosa. Espantoso. Escatológico. Escatológico, tiene escatología. Es espantoso, espantoso. Ah, no le digo. Me hiciste acordar aquella discusión del nombre de la rosa cuando discuten los 2 monjes y uno le dice que Cristo nunca se rió. Si nunca se rió, imagínate, mucho menos la sacudió después de orinar. Es una cosa que... No orinaba. No orinaba. Claro. ¿Qué película es que vimos que no tenía, que justamente una de las... una película muy chota, se llama La Entrevista, y supuestamente le hace una entrevista a Kim Jong-un. Y el periodista, que es un nabo, agarra y dice: che, pero ¿será cierto que el tipo no va al baño? Estaban convencidos que era un dios en la tierra, y bueno, los dioses no van al baño. Obvio. Lo primero que hace cuando lo conoce a Kim Jong-un es: che, vos vas al baño.
Era como la dictadura. Pero bueno, en fin, tiene una referencia, bueno, es la Celia Villa, que es la que se anima a editarlo finalmente, una vez que pasa eso. Tiene una referencia directa con lo que es el Ulises. El Ulises me refiero a la Odisea, ¿sí? El texto de Homero, conocidísimo, pero no hace falta leerlo, basta apenas con tener una idea básica de cuáles son los personajes, qué es lo que le pasa a Odiseo y cómo va a llegar hasta Ítaca de vuelta, hasta su esposa Penélope, que lo espera tejiendo y destejiendo para que los amantes la esperen ahí, que nadie se case con ella, ¿no? Y el perro. Y el perro, exactamente, que después una conversación con el perro, qué gracioso. Pero bueno, Por en fin. favor, lee la obscenidad antes que se me vaya. tenemos el tiempo justo. Ok, le voy a leer uno de los episodios que a mí en particular más me gusta, no por lo obsceno, por supuesto. Si no, no sé cómo voy a dormir el día. Con deseo de obscenidad. Es el capítulo 13, por las dudas, y es un capítulo que está... El Ulises tiene 18 capítulos que cuando se empezó a editar tenían el nombre del personaje de la Odisea con el que se emparentaban, en fin, etcétera. Después los borra, pero cada episodio tiene una técnica diferente. Entre otras cosas, por ejemplo, hay técnica de teatro, hay un capítulo que es enteramente un guión de teatro, y este está escrito como las novelas para jovencitas. O con Intellado. Exacto. Entonces tiene cosas tales que son magníficas para mí, ¿no? Que es la descripción de ella, ¿no? Y ella empieza, pero ¿quién era Gertie? Gertie McDowell, que estaba sentada junto a sus compañeras, sumergida en sus pensamientos. Estamos en la playa. Con la mirada, estamos en la playa y Leopold Bloom, que es el protagonista, la está mirando desde la playa, ¿no? Pero ella por ahora está soñando en sus amores. En sus pensamientos, con la mirada perdida, allá en lontananza, era, a decir verdad, un ejemplar del joven encanto irlandés, tan bello como cupiera desear. Todos cuantos la conocían la declaraban hermosa, por más que, como solía decir la gente, era más una Giltrap que una McDowell. Su tipo era esbelto y gracioso, inclinándose incluso a la fragilidad, pero esas pastillas de hierro que venía tomando últimamente le habían sentado muchísimo mejor que las píldoras femeninas de la viuda Welsh. Y estaba muy mejorada de aquellas pérdidas que solía tener y aquella sensación de fatiga. La palidez cerca de su rostro era casi espiritual en su pureza marfilería, aunque su boca de capullo era un auténtico arco de Cupido, de perfección helénica. Sus manos eran de alabastro, finamente veteado con dedos afilados y tan blancas como podían dejarlas el jugo de limón y la reina de las locaciones. Quiero leer un poquitito más adelante, hay una parte que es magnífica. Gertie iba vestida con sencillez, pero con el buen gusto instintivo de una devota de Nuestra Señora de la Moda, pues presentía que no era imposible que él anduviera por ahí. Él es el que ella añora que la vea. Una linda blusa de azul eléctrico que había tenido ella misma con tintes Dolly, porque en la Ilustración Femenina, que es una revista, se esperaba que se iba a llevar el azul eléctrico, con un elegante escote en V bajando hasta la separación y un bolsillito para el pañuelo, en que ella llevaba siempre un poco de algodón mojado de su perfume favorito, porque el pañuelo estropeaba la línea. Y una falda 3/4 azul marino, no muy ancha, hacía resaltar la perfección su graciosa figura esbelta. Llevaba una delicia de sombrerito coquetón de ala ancha de paja marrón con un contraste de chinila a su huevo y a un lado un lazo de mariposa de seda haciendo juego. Continúo un poquito más adelante, más o menos. En cuanto a la ropa interior, era el principal cuidado de Gertie, quien que conozca las agitadas esperanzas y aprensiones de los dulces 17 años, aunque Gertie ya los había dejado atrás, tendría corazón para criticarla. Ahora llevaba el juego azul esperando contra toda esperanza, su color preferido, y el color de suerte también, para casarse, que la novia tiene que llevar un poco de azul en alguna parte, porque el verde que llevaba hacía una semana le trajo mala suerte, porque su padre la encerró a estudiar para la beca. Continúo un poquito más, y sin embargo, esa expresión tensa en su rostro, hay en ella un dolor devorador que no cesa, lleva el alma en los ojos y daría un mundo por estar en la intimidad de su acostumbrado cuartito, donde dejando paso a las lágrimas podría desahogarse llorando y dar rienda suelta a sus sentimientos reprimidos, aunque no demasiado, porque ella sabía llorar de una manera muy bonita delante del espejo. Eres deliciosa, Gertie, decía el espejo, ¿no? Bueno, en fin, después de hablar de sus amores, qué sé yo, hasta que se va a encontrar con... ¿Qué, mi amor? Ahora bien, tranquilo. ¿Y la obscenidad? Ahora viene el narrador, ¿no?
Acá hay, claro, porque está contado de otra forma. Acá el monólogo interior está dado desde lo que se llama el indirecto libre. El estilo indirecto libre es diferente al monólogo interior. Es un narrador que se mete en la cabeza de los personajes y narra desde su punto de vista. Ese estilo también está en el artista adolescente. Es mucho más claro que el monólogo interior, que por momentos es insufrible. Igual hagan el esfuerzo de verlo, ¿no? Pero es difícil. Acá vengo a esta parte. Sí, era ella a quien miraba él, Leopoldo, ¿no? Que estaba sentado. Y su mirada quería decir muchas cosas. Sus ojos ardían en ella como si la explorara por dentro, toda, leyendo en su misma alma. Maravillosos ojos eran, espléndidamente expresivos, pero ¿se podía fiar una de ellos? La gente era muy rara. Vio enseguida por sus ojos oscuros y su pálido rostro intelectual que era un extranjero. La imagen de la foto que tenía de Martin Harvey, el ídolo de las matinés, salvo por el bigote que ella prefería, porque no era una maniática del teatro como Winnie Rippingham, que quería que las dos se vistieran siempre lo mismo por una obra de teatro, pero ella no veía si tenía nariz aguileña, un poco remangada desde donde estaba sentado. Iba de luto riguroso, iba de luto riguroso, ya lo veía, y en su rostro estaba escrita la historia de un dolor acosador. Habría dado cualquier cosa por saber qué era, miraba tan atentamente, tan quieto, y la vio dar la patada a la pelota, porque ella le pegó una pelota que le llegó a ella. Le vio dar la patada a la pelota y a lo mejor veía las brillantes hebillas de acero de sus zapatos, si lo balanceaba así pensativamente con la punta hacia abajo. Se alegró de que algo le hubiera sugerido ponerse las medias transparentes, pensando que Red y Willy podían andar por ahí, pero eso estaba muy lejos. Ahí estaba lo que ella había soñado tantas veces. Era él el que contaba, y su rostro se llenó de alegría porque le quería contar. Porque sentía efectivamente que era diferente a todos. Su corazón mismo de mujer muchacha salía al encuentro de él, su marido soñado. Un poquitito. A ver si se acá, no será. ¿Dónde era que lo vi? ¡Ah! Qué tonto, ¿cómo lo perdí? Tenía cosas lo tenía marcado. Bueno, continúa. Ahí estaba lo que yo había soñado. Pero que acá lo marqué. Pero Gertie permaneció inexorable. La llamaron para ir a ver fuegos artificiales. No tenía intenciones de estar a su disposición. Si ellas querían correr como locas, ella podía seguir sentada, así que dijo que veía muy bien desde donde estaba. Los ojos que estaban clavados en ella le hacían hormiguear las venas. Le miró un momento encontrando su mirada y una luz la invadió. En aquel rostro había pasión al rojo blanco, muy interesantes, una pasión silenciosa como la tumba que le había hecho suya. Le pareció oír el jadeo de su corazón, el ronco respirar de él, porque conocía la pasión de los hombres, así, de sangre caliente. Porque Berta Sutter se lo había contado una vez con mucho secreto y le había hecho jurar que nunca lo diría de aquel caballero, el huésped que tenían en casa de dirección de zonas superpobladas, que tenía ilustraciones recortadas de revistas con esas bailarinas de falditas cortas y patas por el aire, y dijo que a veces hacía en la cama algo no muy bonito que ella se puede imaginar, pero eso era completamente diferente, de una cosa así, porque había una completa diferencia, porque ella casi sentía cómo él la atraía, la cara a la de él, y el primer contacto caliente de sus bellos labios. Además sería absolución con tal de que no hiciera lo otro antes de estar casados, y debería haber mujeres puras que comprendieran sin que una lo dijera, claro. Sissy Caffrey también a veces tenía en los ojos aire soñador de sueños así. Dice, y Jackie Caffrey gritó que mirara, también con los fuegos artificiales, y ella vio una larga bengala que subía por encima de los árboles. Arriba, y en el tenso silencio todos estaban sin aliento, el de la emoción mientras subía más y más, y ella tuvo que echarse todavía más y más atrás para seguirla con la mirada. Arriba, casi perdiéndose de vista, y tenía la cara invadida de un divino sofoco arrebatador de esforzarse echándose atrás, y él le vio también las otras cosas. Bragas de batista, el tejido que acaricia la piel mejor que esas otras de pantalón, las verdes, 4,11, porque eran blancas, y ella le dejaba y vio que veía, y luego subía tan alto que se perdió de vista por un momento, y ella temblaba por todo el cuerpo de echarse tan atrás, y él lo veía todo
bien arriba por encima de la rodilla, que nadie jamás, ni siquiera en el columpio, ni vadeando con los pies en el agua, y a ella no le daba vergüenza y él tampoco de mirar de ese modo sin modestia, porque él no podía resistir la misión de la prodigiosa revelación ofrecida a miles, como esas bailarinas de falditas cortas que se portaban tan sin modestia delante de los caballeros que miraban, y él seguía mirando. Es tremendo este episodio en el cual él termina masturbándose mirándola a ella, ¿no? Y es como un episodio que también, ustedes imagínense para la época lo que era esto, ¿no? Yo les decía que también Lili Belvá es el siguiente, que les dije, es un hombre, Leopold Bloom, que sale de su casa de mañana temprano a hacer su ronda de su vida común y corriente. Su trabajo es publicista, lo cual es particular para la época en la que estamos también, y sale de su casa con la conciencia de que su mujer lo va a engañar. Su mujer, Molly Bloom, es cantante, es una cantante famosa, y lo va a engañar con su productor, Blaise, creo que se llama Blaise. En fin, la cuestión es que el tipo es un seductor, levanta camiones por todos lados, lo vemos varias veces en bares, en cosas, tomando con una, tomando con otra, pero también conquista a Molly. Y nada, la cuestión es que en toda esta historia, además, bueno, Leopoldo sigue su vida, pasa por un entierro, el Imperio de Dignam, que es uno de los temas que va a aparecer durante toda la novela, y finalmente se encuentra con Esteban Dédalos. La novela empieza con Esteban Dédalos, contándonos un poquito qué pasó con él. Supuestamente él, al final del arresto adolescente, se iba a ir hacia París, pero finalmente no se va. Esto ocurriría un año después. Esteban también tiene como una vida particular, un poco bohemia, no se siente cómodo dando clases, no se siente cómodo. La cuestión es que en algún momento decide ir a un prostíbulo. Leopoldo lo conoce, sabe que es Esteban, sabe que va a ir al prostíbulo y lo intenta salvar. Hasta incluso lo quiere llevar a su casa para ayudarlo, ¿no? Y al mismo tiempo piensa, bueno, si mi mujer tiene que tener un amante, ¿por qué no un amante culto como es Esteban? Mucho mejor. Exacto. La cuestión que la novela termina con el reconocidísimo monólogo interior de Molly Bloom. Es una de las grandes técnicas que utiliza este libro y que lo hacen reconocido. El tema del monólogo interior. El último capítulo no tiene puntos ni mayúsculas, es una tirada de 20 páginas o más, 30 páginas creo que es, y todo largo así que no tiene ni pie ni cabeza, va para todos lados y uno termina diciendo, ¿para dónde estoy yendo? Les leo nada más un fragmentito. Que Molly también está segura de que le engaña. Claro, Molly está pensando que él lo engaña, exactamente. Sí, se lo puede dar simplemente para que una partecita. Sí, porque él nunca había hecho tal cosa como pedir el desayuno en la cama con un par de huevos desde el Hotel City Arms, cuando solía hacer que estaba malo, un poco enfermo, como un rey, para hacerse interesante con esa vieja bruja de la señora Riordan, que él se imaginaba que la tenía en el bote, y no nos dejó ni un ochavo, todo en misa para ella sola y su alma grandísima tacaña, como no se ha visto otra, con miedo a sacar 4 peniques para su alcohol metílico, contándome todos los achaques que tenía demasiado que desembuchar sobre política y terremotos, y el fin del mundo, vamos a divertirnos primero un poco. Dios habla al mundo si todas las mujeres fueran así. Venga, que si trajes de baño y escote, claro, nadie quería que ella se los pusiera. Imagino que era devota porque ningún hombre la miraría 2 veces. Espero no llegar a ser nunca como ella. Milagro que no quisiera que nos tapáramos la cara. Sin embargo, eso me gusta, de él, amable con las viejas, así, y los camareros, y los mendigos también. No es orgulloso para nada, pero no siempre. Si alguna vez le pasa algo serio de verdad, es mejor que se vaya al hospital donde todo está limpio. Pero quedaría hasta que le echaran, o una monja a lo mejor, como la de la foto indecente que tiene él. Es tan monja como yo, sí, porque son tan débiles y quejumbrosos cuando se ponen malos, quieren una mujer para ponerse buenos. Si les sangra la nariz se creería que era eso, tragedia. Y esos ojos de moribundo bajando por la circunvalación sur cuando se torció el pie en la fiesta del coro del monte. Pan de azúcar, el día que estrené aquel traje de señorita Stack, le llevó las flores de las peores y más viejas que encontró en el fondo del cesto. Cualquier cosa con tal de meterse en la alcoba de un hombre. Él tenía más cara de hombre con la barba, un poco crecida en la cama. Para papá era lo mismo. Además, me fastidia vendar y dar medicinas cuando se cortó el dedo del pie con la navaja de afeitar, cortándose los callos, con miedo de un envenenamiento de la sangre. Es todo así.
No tiene un solo punto. Uno tiene que leer específicamente e ir mirando poco a Sí, poco. no quiero decir. Capaz que tenés que volver. Para 1922, aparte, porque vos lees los trópicos de Cáncer y Capricornio y tienen algo de eso, así que el tema va, ¿no? Un lado al otro, ¿no? Solo que tiene a mayúscula. Claro. Pero es un poco eso, ¿no? Pero eso son libros de freudiana, ¿no? Yo creo, no sé. En realidad, Digo, capaz que es una confesión, pero creo que todos nosotros tenemos pensamientos Sí, así, ¿no? Sí, eso es lo que yo Disculpe si ustedes no lo tienen, yo. Sí, pero era lo que yo pensaba, que de pronto uno se encuentra y ¿qué estoy pensando? No sabes Claro. dónde arrancaste y en dónde está. Si te propones escribirlo, lo más probable es que agarres una estructura así rígida, ¿no? todos tenemos la deformación de generar una linealidad, un orden, una estructura, pero el mundo real, a ustedes les pasa, yo por ejemplo salgo a la calle y no puedo comprar tal cosa, puedo comprar tal cosa, qué lindo perro, ya hay un gato, mi gato cómo está, yo le di de comer, no sé qué tiene ropa. Ella lo entiende todo. Bueno, el mundo real es eso, ¿no? Pero hay algo interesante, Virginia Woolf intentaba encontrar profundidad en la mentalidad humana. Y como vos decías, la presencia de Freud es muy importante ahí. George describe completamente de Freud y de Jung. Para él son vanas tonterías, no le da importancia ninguna. Es más, él no muestra que haya profundidad ninguna. Es tan banal el afuera como el adentro. En el Ulises no se cuenta nada. Lo que se cuenta es circularidad. Un mundo que es simplemente circular. El tipo sale de su casa, sabe que su mujer lo va a engañar y lo único que quiere es no llegar temprano para no encontrarse con el fulano saliendo de la casa. Sacar fuera de hora, terrible. Ahora que dijiste eso, me hiciste acordar. Buenísimo, muy yo haría lo interesante. Yo también, yo sé que no te llega a la casa. Por eso es especialista en ese sentido. Ay, perdón. Hay un punto. Bueno, Espero que no te haya ocurrido mucho, que no haya sido. Muchísimas gracias. de hablar de los Leer todos esos libros, no sabía nada. ¿La hacemos de nuevo en marzo? ¿La hacemos? Sí, dale, está. E gostaria de hacer uma conferência. Ah, no, ni loca. En francés. Em francês. Hay un libro cortísimo, Chao. que son las cartas entre Lu Andrea Salomé y ¿cómo se llama el autor de las cartas al joven poeta? Rilke. Rilke y Lu Andrea Salomé eran muy amigos. Entonces, él sabe que ella, que además de medio secretaria, amiga, amante de Freud, él conocía bastante un poco lo que estaba pasando. Entonces le pide por favor a ella que le consiga unas consultas con Freud para que lo trate a él, porque él se siente, ¿no? Y entonces ella, de la manera más educada y cariñosa posible, le explica que no. Que si Freud hace lo que él cree que debería hacer él como poeta se va a correr. Se lo dice así, no con esta palabra, pero claro. El librito es así, pero es una joya, ¿no? Como le explica que él es poeta, pero que los poetas, bueno, tienen todo eso y que sería muy malo tratar de curarse. Claro. Sí, sin duda. Otro que habla mucho de eso es Woody Allen, en todos sus cines. Claro, Woody Allen hace Woody Allen. Bueno, en fin, vos hablabas de existencialismo. Sí. En realidad pasa algo. Hay algo ahí de eso. Yo les nombré a Marshall Berman con Brindis por la modernidad. Marshall Berman, sí. Hace un análisis de la modernidad y lo que pone de manifiesto es que existen como tres etapas. Una primera etapa hasta el siglo XVIII en la cual la gente no es consciente de que están viviendo esos cambios y son avasallados. La voz de esa etapa es Rousseau, diciéndolo así como estamos en un mundo que es contradictorio, que es raro, que no sabemos dónde estamos, que estamos perdidos. Viene el siglo XIX y lo cambia todo, porque termina el XVIII con la Revolución Francesa, somos los protagonistas de nuestra historia y tenemos que hacer la revolución. A esto se suman Marx y Nietzsche diciendo algo muy parecido: el hombre es el que va a hacer la revolución y va a cambiar y se va a liberar. Y deviene posteriormente el siglo XX y es un nihilismo tremendo, todo es una porquería, vivimos una estructura que no se puede cambiar, no hay forma de... Hay un libro buenísimo que cuenta buena parte de todos esos periodos, que es Rumbo a la Estación Finlandia. Rumbo a la Estación Finlandia. Sí.
Es de un periodista historiador norteamericano, lo escribió en la década del 40, yo lo conocí por los 80 que estuvo en moda en Brasil, y el libro, no me acuerdo el nombre del autor, pero me fijo ahora. Él narra dos cosas: la salida de Lenin para ir hasta San Petersburgo, ¿no? Lenin vivía en Suiza, pero además, paralelamente, narra narra cómo se escribía la historia. Entonces cuenta los principales historiadores desde la Revolución Francesa, desde un poco antes de la Revolución Francesa hasta el comienzo del siglo XX, hasta que Lenin llega a San Petersburgo. Y entonces te cuenta cómo escribían los principales historiadores de la época. Es genial, ¿no? Porque claro, desde los historiadores monárquicos hasta los completamente marxistas, eso está muy, muy bueno, ¿no? Porque tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, no solamente lo que pasa, sino cómo lo contás. Y ese cómo lo contás es brutal. Y en ese libro, además de Chapa, cuenta la vida de Lenin, desde niño. Qué interesante. Sí, la familia Lenin, las hermanas, cómo era él como estudiante en la escuela, todo. ¿Lo voy a buscar? Ay, brutal. Stalin no aparece en todo el libro. Bueno, en fin, y te decía, en realidad, en lo que es el siglo XX aparece ahí sí un sentimiento muy nihilista, muy existencialista, pero esta novela, y es muy pesimista también, lo que aparece en el siglo XX, la postura vital, pero este libro en realidad no es pesimista, si vamos al caso. Leopold Bloom, no se lo dije, pierde un hijo, Rudy, y lo pierde chiquito, y eso es lo que desencadena que él deje de tener sexo con su mujer, y te pasa a tener una vida, el sexo es algo muy importante, pasa a tener que es muy depravado, desde que se masturba delante de esta muchacha, hasta que bueno, tiene un amante por carta, pero sin querer concretar el acto, es simplemente a distancia y tener como alguien que lo escuche. Es muy raro, como que es una geisha, es muy extraño, ¿no? Pero eso como que desencadena todo ¿Es eso. como sexo virtual hoy? Como una especie de sexo virtual, pero ni siquiera llegan a tanto. Bueno, Siempre, ¿cómo es que se llama la película aquella? Nunca te vi, siempre te amé. Hay una película. Sí, es bueno, muy bueno. Y sexo virtual de la época demoraba un poco más. Así. Y es de La vi en la Globo, en los tiempos que nosotros salíamos de los ensayos y después íbamos a comer lo de Julio, los panchitos, y eso a las 3 de la mañana, ¿viste? Esa película que Corujão. la ves, Corujão, sábado, ¿viste? La tipa se escribía con un vendedor de libros de una librería de Londres del tiempo que eso era el internet de la época, ¿no? Escribía los libros que quería y él era capaz de contestarle y decirle, no, ese no tenemos, pero tenemos este otro. Los vendedores de libros de antes. Sí, está bien eso. Yo tengo amigos. Después leí el libro. ¿Y el filtro de amor? Sí, son delicados. Género epistolar, famoso. Pienso Claro, epistolar. Este libro de Rilke con Luan de Salomé es epistolar. Claro. Bueno, en fin, y nada, la cuestión que decía, no es pesimista este libro, todo lo contrario, justamente cuando él intenta adoptar a Esteban Dedalus, de alguna manera hay ahí una continuidad, no quiere que él se pierda, quiere cuidarlo, justamente, de alguna manera en eso, en la muerte de su hijo está como la pérdida del futuro, pero en ese cuidar a Esteban hay un futuro que hay que salvar, y hay algo más de fondo. Por eso decimos que no es un libro pesimista, sino que es bastante optimista, y eso lo hace diferente a las cosas de su época. Además hay que tener en cuenta, perdón, que en 1922, Sí. o sea, terminó la primera guerra con todas las... Todos los que perdieron hijos también, en fin, sin duda, sin duda. Para terminar, porque ya estoy bastante pasado, nada, yo pienso, cada vez que leo este texto me pasa lo mismo, pienso que cada época tiene los artistas que se merecen, ¿no? Y cada sociedad genera sus propios monstruos. Y en el mundo de hoy, por ejemplo, que ahora tenemos por acá, vamos escuchando a Nicky Nicole en la radio, y uno piensa, qué triste, pero realmente, Joyce fue una bestia,
y no sé si podría escribirse otra vez este tipo de texto, porque ustedes tengan en cuenta que un escenario como ese de Irlandés, hoy en día incluso hasta hay el Bloomsday, refiriendo a ese personaje, ¿no? El día de Bloom, que es de Leopold Bloom, y lo que se hace el 16 de junio, todo el 16 de junio se hace una caravana por todo lo que es, porque además, no se los dije, pero el tipo describe la ciudad de una manera impecable, al punto de que están las cosas, el pasaje de Bloom está. Entonces recorren la ciudad tomando cerveza. Los ingleses son unos genios para crear turismo, ¿no? Los holandeses. Sí, pero un poco la cultura, digo, tiene una influencia, digo, pongo como ejemplo la casa de ¿cómo se llama? El detective Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. El gobierno de Londres compró la casa de Sherlock Holmes. Porque la gente iba, golpeaba y la rompía. Aquí no, que vivía adentro porque quería entrar a conocer, ¿no? Entonces el gobierno lo compró y hizo un museo. ¿Y el Museo del Titanic en Belfast? Por eso, digo, entonces esto tiene todo que ver, estos pasajes. Y Humberto Eco inclusive analiza el París de Dumas, ¿no? Y él cuenta una cosa muy graciosa, que vos podés andar por las calles por donde iba fulanito y después y hay calles que no están, son mentiras, y hay otras que estuvieron y después las demolieron y pusieron la calle en otro lado. Pero digo, la gente se prende mucho con esto de lo real dentro de la novela. En este caso, es como la gente que quiere comprar el Necronomicon, ¿viste? En este caso estamos hablando hay de... ediciones, perdón, hay ediciones de Ulises que vienen con un mapa. Con mapa, claro. Sí, mapa de la ciudad con los puntos. Claro, aconteció tal cosa, tal cosa. El nombre de la rosa venía con el plan de la biblioteca. Con el plano y con la lista de palabras en latín, porque no entendía nada. ¿sí? No entendía nada. Pero, en fin, en este caso estamos hablando de un escritor que es naturalista, y los naturalistas intentaban copiar la realidad tal cual era, y al mismo tiempo simbolista. De ahí el tema del monólogo interior, bueno, y todo el relajo que vamos a encontrar en la novela. Pero nada, el tema del naturalismo él lo hace tal cual y la ciudad se puede seguir. El coso es más la Torre Martello, que es recontra reconocida, que es donde vivió Joyce, es donde vive uno de los personajes, y la gente va también y hace fila, y el museo, y en fin. Pero es, en fin, yo de verdad se las recomiendo, tiene mucho. Capaz que capítulos que lo que les ocurre es que dicen, bueno, no entendí, no importa, sigan adelante, salud. Y lo que quería dejar, Salud. antes de... Salud difícil. Qué bárbaro. Qué genial. Los europeos son muy hábiles en hacer lo que vos decías hoy, el tema de los museos y de cualquier cosa que sacan enseguida. Sí, es como la calle ahí donde cruzan los Beatles. La gente va. La gente va. Sí, sí, sí. Bueno, esta canción, les decía, es una canción de Eduardo Baron-Jones, que yo la conocí en el disco Ámbitos, que es un disco que hace con Fernando Cabrera, se llama A un transeúnte, y tiene mucho esto de este hombre, hablábamos con Michel del Flaneur, de ese hombre que es un paseante, que sale a las calles y aprende con H el mundo que tiene, ¿no? Tiene una sensibilidad particular que le hace encontrar la belleza, como Stephen, que la encuentra con esa muchacha, ¿no? que él describe, bueno, esa belleza que de alguna manera, esa nostalgia, esa cosa que nos ha pasado a todos, ¿no? Que un día vamos mirando la fachada que nunca vimos, o cosas así, nos llena el alma de alguna manera. Y bueno, esta canción tiene algo de eso, de cómo despertarse gracias al arte de alguna manera, ¿sí? La noche se te cuela en la razón y te ves negando al sol. Escribes lo vivido y tienes sed, vuelvecita en un café. Porque tú no te mueres y a la vez tienes intención de ayer, colgando en la silla, hablándole a la pared.
espiral, pero algo que te olvidas, no quieres recordar, tus ojos te miran desde adentro de ese bar. Muy bien. Nada, eso fue todo por hoy. Espero que no se hayan aburrido mucho, que ya... Na verdade, não disse tempo. Muito antes, al contrario. Es interesante, que hayan aprendido algo. Claro, si vamos a seguir con estas, Yo aprendí otras veces. seguiremos, digo, con las, Conferencias. seguiremos Por supuesto, sí, es la intención. Esto está empezando a gatear.